y los diodos LED estarían trabajando por debajo del punto de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se van a calentar porque... Bueno amigos, bienvenidos sean todos nuevamente a otro video más de su canal Tecnodata. Aquí estamos de nuevo con otro video bastante interesante. Bueno, aquí tenemos bombillos LED. Vean que tenemos de varios tamaños, de varias formas, de varios tipos. Estos son focos de iluminación LED. Y bueno, estos focos son de diferente potencia. La potencia se mide, como ustedes lo ven aquí, en vatios. Entonces estos son de diferentes vatios. Vean, este de 12 vatios, este es de 9 vatios. Este aquí dice que es de 6 vatios. Y este que tenemos por aquí, que es el más pequeñito, dice que es de 5 vatios. Entonces bien, esa es la potencia de iluminación que ellos tienen. Y el video se trata de cómo hacer que estos focos LED nos puedan durar mucho más tiempo. O sea, si ellos traen para durar 3 meses, 2 meses, con esto que nosotros le vamos a hacer, podemos hacer que estos bombillos nos duren incluso años. Y cuando les hablo de años, es de varios años. Entonces, ¿por qué pasa esto y por qué se queman? Bueno, existe una cosa que se llama periodo de obsolescencia programada. Y eso no es más que los fabricantes, lo voy a explicar de una manera que todos entiendan. Escúchese bien el nombre, periodo, o sea, un tiempo de obsolescencia. Obsolescencia es que se dañen, programada, o sea, que programan cierto tiempo para que sirvan y luego se dañen. Eso es real y eso pasa desde un foco, un bombillo, hasta un televisor, una nevera, un microondas. No sé si ustedes se han fijado que los electrodomésticos de antes o los aparatos eléctricos que se fabricaban antes duraban mucho más tiempo y eran de mucha mejor calidad que los de ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay un mercado más grande y entonces no es rentable fabricar y vender un foco que te vaya a durar 100 años, porque obviamente la empresa de qué va a vivir. Ellos necesitan que tú compres un foco y que al mes lo vuelvas a comprar y lo vuelvas a comprar y lo vuelvas a comprar, y entonces ese es el negocio. Eso es lo que se llama periodo de obsolescencia programada. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen ellos para que estos focos tengan un periodo corto? ¿Cómo programan eso? Bueno, ya les vamos a explicar aquí. Vamos a destapar este, que es el más grande, y ustedes ven aquí que nosotros tenemos todos estos LED. Estos LED, cada puntico de estos son diodos LED. Cada uno de ellos es un diodo LED. Y aquí están conectados. Vean que aquí está el positivo y aquí está el negativo. Y entonces toda esta parte es positiva y toda esta es negativa. Ellos están conectados en serie. Y recuerden que cuando hay una conexión en serie, el voltaje con el que se alimenta se reparte de manera igual a cada uno de los LED. ¿Qué quiero decir yo con esto? O sea, el mismo voltaje que consume este LED lo está consumiendo este y así sucesivamente todo. O sea que si aquí entran 40 voltios, esos 40 voltios se reparten de maneras iguales, de manera equitativa a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que como todo aparato o toda invención que consume electricidad, un voltaje tiene un punto máximo de consumo. Después de eso se quema. Supongamos que el punto máximo de consumo de este LED es de 3 voltios. Entonces yo lo alimento con 3 voltios y él llega a un punto en que se va a calentar porque ese es su punto máximo. Y entonces, ¿qué pasa si yo lo alimento constantemente con el punto máximo? Le acorto la vida útil. Entonces, si yo lo dejo trabajando a 2.5 voltios, ¿qué va a pasar? Que nunca se va a calentar y nunca se va a dañar. O sea, me refiero nunca a mucho tiempo. Si esto me dura con su voltaje máximo 3 meses, si yo le bajo ese voltaje, me estaría durando años. Entonces, porque la tecnología LED se inventó con esa finalidad: menos consumo, mayor eficiencia y no se calienta. Por lo general, ustedes le dicen no, iluminación LED, y ya ustedes asumen que no calienta. Pero los fabricantes no les conviene, porque si el punto máximo es 3 voltios y ellos te dan una alimentación de fábrica de 2.5, entonces tú le vas a volver a comprar un foco dentro de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver, este porque está fijo, vamos a destapar. Por ejemplo, aquí tenemos este que está más fácil. Vean, aquí está, este tiene menos LED, menos diodos LED, porque es de menor potencia, de menor wattaje. Y entonces ustedes ven aquí que él trae un condensador. Este que ustedes ven aquí, ese es un condensador cerámico, un capacitador cerámico, y este que está aquí es un capacitador electrolítico. Aquí hay una resistencia en medio de esto, que es esta resistencia que está aquí, y este que ustedes ven aquí es el puente rectificador.
Entonces él es el que nos dice cuál es el punto positivo y cuál es el punto negativo. Recuerden que él se alimenta con corriente alterna, pero los diodos LED trabajan con corriente directa, que es corriente polarizada. Entonces necesitamos alimentarlos por el lado negativo correctamente y por el lado positivo correctamente. Y ese trabajo lo hace este que está aquí, que es un puente de diodos rectificador que viene integrado. Aquí entran 110 voltios, ¿verdad? Él viene programado para 110 voltios de entrada a 60 Hz. Pero los LED, obviamente, si aquí entraran 110 voltios, los LED se quemarían, ya que ellos tienen un consumo aproximado de 3 voltios. Y esto que está aquí, en conjunto con la resistencia que él trae, funcionan como un regulador. Bueno, en realidad son un regulador de fuente capacitiva. Esto es una fuente capacitiva. Este condensador cerámico funciona como una resistencia. Y bueno, en realidad el proceso se llama reactancia capacitiva. ¿Y qué hace él? Él, en combinación con la resistencia, bajan el voltaje, pues porque funciona como una resistencia. Ustedes recuerden que las resistencias consumen voltaje, y entonces si aquí llegan 110 voltios, ella se consume el excedente. O sea, supongamos que estos consumen 3 voltios, entonces tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27 voltios. Entonces necesita que aquí lleguen 27 voltios. Que lleguen 27 voltios, y esos 27 voltios se reparten entre los LED porque ellos están conectados en serie. Entonces, ¿qué hace esto? Eso tiene un cálculo, y ellos calculan qué condensador cerámico necesito para que de 110 voltios me llegue al voltaje que yo necesito aquí, que es 27 voltios. Entonces nos estarían sobrando el excedente de 110 voltios, utilizaremos 27, y el excedente hay que consumirlo de alguna manera. Y eso se lo consume este señor que está aquí, con ese proceso que se llama reactancia capacitiva. Entonces, con ese cálculo que ellos hacen, le ponen un condensador, un capacitador cerámico que deje pasar solamente el voltaje máximo que ellos consumen. Entonces estos LED siempre van a estar trabajando en su punto máximo, o sea, siempre van a estar en una situación de estrés, están estresando los diodos LED. ¿Qué pasa cuando tú llevas algo al máximo y lo mantienes así por mucho tiempo? Se daña. Entonces ese es el secreto. Con los cálculos ellos le colocan este capacitador cerámico para que ellos trabajen al máximo y duren lo menos posible. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer que un foco LED perdure? Entonces lo que hay que hacer es cambiarle este señor que está aquí, este capacitador cerámico, por uno de menor valor. Entonces ustedes se preguntarán, sí, de menor valor. Bueno, es que cuando le ponemos uno de menor valor, la resistencia se incrementa, entonces se consume más voltaje. Y los diodos LED estarían trabajando por debajo del punto de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se van a calentar, porque aquí no van a llegar 27 voltios, sino que van a llegar menos. Y al llegar aquí menos, ellos se van a repartir ese voltaje y van a trabajar por debajo del límite máximo o del punto de estrés. Y esto se resume en que el foco te va a durar mucho tiempo. Entonces así pasa con este que es más grande, con este que es más grande. Lo que hay que hacer es cambiarle el capacitador cerámico por uno de menor valor. Y bueno, como es obvio, como va a llegar menor voltaje aquí a esto, ya la potencia no va a ser de 5 vatios, va a ser un poco menos, ya que el LED va a iluminar un poco menos, pero eso es algo imperceptible al ojo humano. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es comprar, si necesitan uno de 12, compran uno de 15, le hacen el trabajo y ya les queda como uno de 2, y la diferencia no es mucha, pero a la hora de la duración del periodo de alargar la vida sí va a ser bastante. Entonces vamos a cambiar este por uno más pequeño, que es este que tengo por aquí. Vean este que tengo aquí, 400 voltios, a ver si enfoca. Ajá, 400 voltios, 125. Y este que tenemos aquí, a ver si se logra observar ahí, es de 155. Entonces este es más grande que este. Si nosotros le ponemos este más pequeño, vamos a bajar lo que sería el consumo. Bueno, el consumo no, lo que le llega a cada LED. Entonces vamos a hacer el trabajo. Bueno, aquí vemos que él tiene dos patas, tiene una aquí y la otra aquí, que son este punto que está aquí, y el otro es este que está aquí, este y este. Entonces eso lo desoldamos. Una manera fácil de disolver puntos de soldadura con estaño es colocándole estaño nuevo en ese mismo punto. Ya le colocamos estaño y se derrite más fácil. Bien, entonces aquí ya lo sacamos. Vean, ahí están los dos puntos donde él va, una pata aquí y una pata aquí. Ellos no vienen polarizados, o sea, es indiferente la manera que ustedes los pongan. Entonces lo que hago es que pongo uno aquí
uno aquí y vuelvo a soldar. Entonces voy a soldar y seguimos con el video. Voy a cortar aquí para que el video no se haga tan largo y tan tedioso. Este es el que quitamos, que es de 155, y este es de 125. Bien, entonces aquí ya tenemos el nuevo soldado. Vean, un punto y el otro punto. Ahí está soldado ya el de 125. Vamos a esperar que esto enfoque aquí. Ahí tenemos. Este fue el que reemplazamos y este es el nuevo. Entonces ahora vamos a probar lo que es el bombillo. Entonces lo volvemos a colocar en su sitio, el foco, ponemos su tapa y ya tenemos un foco que no va a ser de 5 vatios porque le bajamos un poquito la potencia de iluminación, pero va a ser un foco que nos va a durar 100 veces más que el otro. Entonces otra ventaja que tienen el hacer esto, el que pongamos a trabajar a los LED un poquito por debajo del punto máximo de voltaje, por debajo del punto de estrés, es que recuerden que el voltaje, de que vean que él trabaja con 110 voltios y todo está calculado para que con 110 voltios él trae una tolerancia de 5%, que es por norma. O sea, 5% del voltaje por encima, 5% del voltaje por debajo. Él va a trabajar, los LED van a trabajar. Pero recuerden que están trabajando al máximo. Entonces, esa fuente capacitiva está diseñada para que ella reciba esos 110 voltios y los transforme al voltaje, el máximo voltaje con el que se pueda trabajar. O sea, que cada LED reciba sus 3 voltios, por ejemplo. Entonces, si en la alimentación, recuerden que la corriente, el voltaje que viene de la calle, el que entra a nuestros hogares, tiene picos. A veces debería trabajar entre 110 y 120, pero a veces esto puede subir. ¿Y qué pasa si ese voltaje sube? Y entonces ya el cálculo con el que tenía esta fuente capacitiva, que es para trabajar al límite, estaría recibiendo más del voltaje con el que ella fue programada. Y entonces, como los LED están trabajando en su punto máximo, recibirían ese pico de voltaje y se queman. Si un LED tú le metes más voltaje, recibe más voltaje del que puede soportar, se va a quemar. Entonces esa es otra ventaja de hacer lo que yo acabo de hacer, que es bajar ese punto de estrés y que ellos no estén trabajando al máximo. Entonces, si este voltaje que entra por aquí tiene un pico de subida, la fuente capacitiva, como la puse a consumir un poquito más, los LED van a recibir un poquito más de voltaje, van a sufrir ese pico, pero no se van a quemar porque están trabajando por debajo del punto de estrés y entonces no llegarían al límite, no se pasarían del límite, y eso también ayuda a que esto perdure mucho más. Entonces aquí tengo este portafoco, porta lámpara, que es bastante práctico. Roscamos aquí y lo conectamos a lo que es una toma de corriente. Entonces vamos a desconectar el cautín para pasar a conectar lo que es el foco. Vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a conectar el foco. Bien, aquí tenemos el toma corriente y aquí tenemos el foco. Bien, aquí tenemos la toma de corriente de 110 voltios y aquí tenemos el foco. Entonces lo conectamos y vean que allí enciende. Lo que hicimos fue ponerlo a trabajar por un poquito menos de los 5 vatios que él indica, y aquí estaría trabajando, supongamos, a 4.5 vatios, sacando el cálculo. Entonces de esta manera los LED están trabajando, por decirlo de una manera, están trabajando de manera relajada, no están estresados, no están en su punto límite, pueden haber picos de corriente y no se van a quemar. Y de esta manera este foco nos va a durar muchos años más. Bueno, no muchos años más, mucho más, porque normalmente, como ellos vienen de fábrica, no nos duran un año. De esta manera este foco va a durar mucho más y a la larga ahorraríamos bastante. Si ustedes tienen una casa donde tienen 20 focos, bueno, saquen la cuenta. Si tienen 20 focos y los tienen que cambiar cada 2 meses, los 20 focos, en un año cambian una cantidad increíble de focos. Ustedes no se dan cuenta porque son accesibles, no son económicos, pero a la larga es un ahorro. Y con estos focos es una compra que ustedes van a hacer 20 focos y le van a durar años y años.
entonces a la larga es rentable. Y otro punto positivo es que no van a desechar plásticos, no van a desechar cosas que pueden servir, y o sea, son compras innecesarias. Y recuerden, entonces cuando a ustedes se les quema un foco, lo botan, lo tiran a la basura. Eso no se recicla, aquí en Latinoamérica eso no se recicla. Y entonces se va a ir acumulando basura, 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 plástico, 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 contaminación, y es algo que se puede evitar. Entonces vieron que no fue nada difícil, fue muy sencillo, y entonces ahorramos y cuidamos el medio ambiente. Entonces no le veo, no es difícil, entonces todo es positivo. Bueno amigos, entonces espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo. Si no aprendieron nada del foco, por lo menos ya saben lo que es un periodo de obsolescencia programada, y que eso se aplica a todo ahorita. Eso es el mercado. Entonces, si les gustó el video, denle like, dejen un comentario, cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier acotación que quieran hacer. Yo con gusto les responderé. Dense una vuelta por el canal, que hay muchos videos interesantes. Y bueno amigos, de verdad espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y recuerden suscribirse y darle like, que con eso apoyan muchísimo, muchísimo el canal. Muchas gracias y hasta un próximo video.